tal, licenciado? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Francisco? Muy bien, gracias, licenciado. Ya en viernesito, ya para descansar. Pero aquí con toda la actitud, a pesar de ser ya nochecita. Eso es bueno, eso habla bien de todos ustedes, porque como bien decíamos desde un principio, es un horario pues, realmente poco usual, pero que la misma cuestión de los tiempos nos lleva a tener clases de 8 a 10, después de, pues a lo mejor una jornada laboral, después de una jornada de quehaceres en el hogar o de otras actividades que puedan tener, pues sabemos que a las 8 de la noche puede a veces darnos un poquito de sueño por lo pesado que puede estar el día. Sin embargo, pues eso es digno de aplaudir, ¿no? Que todos estén con esa muy buena actitud y que tengan el deseo, pues obviamente, de comprender y de conocer sobre el tema en cuestión, que es el derecho procesal penal y obviamente el especializarse en estas cuestiones fundamentales en la materia penal y que pues obviamente van a ser fundamentales para su carrera también. Bien, jóvenes, pues entonces nada más para comprobar audio, ¿sí me escucho bien? ¿Todo bien? Ahí me pueden escuchar de manera adecuada. Los escucho. ¿Todo Sí, bien? sí, profe, todo bien, se escucha bien. ¿Todo bien, Bueno, licenciado? Muy bien. perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces permítanme para compartir pantalla. ¿Se alcanza a ver mi PowerPoint? Sí, profe, sí se ve. Perfecto, muy bien. Pues bueno, jóvenes, vamos a hablar el día de hoy de un tema para entrar todavía más en materia de lo que ya hemos entrado sobre el ABC, profundizando un poco sobre lo que son los juicios orales y el procedimiento acusatorio adversarial, para ir comprendiendo en sí de qué nos habla el sistema. El tema lleva por nombre Juicios Orales en México, sobre el sistema acusatorio adversarial y sus denominados juicios orales, que realmente lo que podemos mencionar de novedoso e interesante en el sistema penal acusatorio adversarial, que es el nombre que adquiere ahora ya este nuevo sistema penal, bueno, que ya se nos quedó la costumbre de llamarle nuevo sistema, pero pues ya realmente, a pesar de que tenemos desde el 2008 a 2016 que en el tránsito, en la transición, pues tenemos ya 4 años, como bien decíamos, de implementarlo a nivel nacional, y que pues ya es tiempo de llamarle el sistema acusatorio adversarial como tal, y no el nuevo, ¿verdad? Pero habrá todavía, en lo que respecta a muchas reformas en cuestión que se avecinan y que se están planteando sobre la mesa algunos puntos para poder reajustar el modelo, que pues también está causando algunas cuestiones jurídicas de inconformidad, sobre todo en lo que respecta a la audiencia de control de detención, que hasta cierto punto pues se ha tornado una polémica bastante interesante y alarmante en muchas ocasiones, por la cuestión de los derechos humanos que lleva implementada en lo que respecta también al imputado, perdón. Es un sistema garantista, eso hay que comprenderlo, lo decíamos desde un principio. Este sistema es un sistema completamente garantista, tanto derechos para la víctima, tanto derechos para el imputado, en igualdad de circunstancias, pero muchas veces por las malas actuaciones del policía, del MP, pues pudiéramos observar a lo mejor que
pareciera que tuviese más derechos el imputado. Sin embargo, pues simplemente se aplica la ley y muchas veces el mismo juez de control pues queda en evidencia, ¿no? Al momento de que no le dan las armas correspondientes para poder vincular a proceso a un imputado, y que en la primera audiencia, en lo que es la fase de control de detención en la audiencia inicial, ahí no le dan armas al juez de control para poder decretar de legal la detención por esas malas actuaciones policíacas de golpes, torturas, detenciones arbitrarias, el no poner a disposición de forma inmediata ante el Ministerio Público al detenido, eh, el mismo detenido, perdón, el mismo Ministerio Público causando situaciones todavía de corrupción dentro de lo que es su función, que el sistema ya planteó todo eso y lo asentó de que se debe de trabajar y que hay sanciones para todos ellos. Aún así, podemos observar que en algunas ocasiones sigue ocurriendo. Entonces, cuando esto ocurre y se lleva a el detenido, en este caso imputado, a la primera audiencia, que es la inicial en la fase de control de detención, si la defensa se pone muy abusada, que son generalmente abogados que pueden ser ya muy versados en el sistema acusatorio adversarial, y saben que ante una detención fuera de no apegada a derechos humanos, pues tenemos las herramientas jurídicas para sacar en libertad o para prácticamente obtener la libertad de nuestro defendido. Entonces, desde el punto de vista de la defensa, pues nos sirve mucho conocer todos los derechos del imputado. Desde el punto de vista del asesor victimal, obviamente también debemos de enfocarnos en conocer los derechos de la víctima. Y eso nos va a hacer expertos tanto en un caso como en otro. Habrá abogados que se enfocan nada más en la defensa, habrá abogados que nada más se enfocan en la víctima, en la acusación. Entonces ustedes en algún momento dado pues tendrán esa, esa inquietud de poder en algún momento dado decidir si nada más van a defender solamente acusados o si van a defender solamente víctimas o ambos, ¿no? Porque habrá especialidades nada más en cuestión de la defensa y habrá especialidades en cuestión de la víctima. Pero, a final de cuentas, nos podemos ver involucrados tanto en un caso como en otro en nuestra práctica jurídica. ¿Qué son los juicios orales, para empezar? Bien, el sistema acusatorio adversarial del cual estamos hablando, que es el proceso penal actual, vigente, lleva como característica fundamental que nuestros juicios deben de ser orales ya, y para ello existen 3 audiencias dentro de lo que es nuestras etapas del proceso penal, que la otra vez nos comentaba Linda, que era la de investigación, la de intermedia y la de juicio. Y yo les comentaba que dentro de estas 3 etapas existen 3 audiencias. ¿Recuerdan cuáles son? ¿Quién me dice? La audiencia inicial o de investigación, la audiencia intermedia y la audiencia de juicio. Así es, muy bien, Linda. Es correcto. Dentro de la etapa de investigación, repito, es audiencia inicial. Dentro de la etapa de intermedia es la audiencia intermedia y dentro de la etapa de juicio es audiencia de juicio. Que cada una de estas audiencias tiene sus propias características e importancia. Es decir, no podemos adelantar en la audiencia inicial lo que tendríamos que hacer en la audiencia intermedia, ni tampoco podemos adelantar en la audiencia intermedia lo que tendríamos que hacer en la audiencia de juicio, es decir, va por pasos, 1, 2 y 3, tal cual, ¿no? Como en la primaria. En la audiencia inicial, pues es lo que veríamos ciertas fases, que es el control de detención, la imputación, la vinculación, las medidas cautelares y el cierre del plazo de la investigación complementaria. ¿Qué
que en este caso la importancia sería la vinculación a procesos. Si hay elementos suficientes para vincular, pues los debe de demostrar la acusación, que es el Ministerio Público junto con el asesor de la víctima. En el caso de la etapa intermedia o audiencia intermedia, pues es el ofrecimiento y admisión y depuración de medios probatorios. Ya en esta etapa, cuando nos encontramos, se formula la acusación por escrito, se desahoga la audiencia intermedia, se ofrecen las pruebas, las califica el juez de control a ver cuáles son pertinentes y cuáles son impertinentes, cuáles son dilatorias y cuáles no son dilatorias, cuáles son obtenidas de forma ilícita. Todo eso lo va a calificar en la audiencia intermedia. Se abren debates y todo, el aspecto oratorio, y a final de cuentas se llega a una conclusión para dictar un auto de apertura a juicio oral y pasar a la etapa 3, que es la audiencia de juicio, una etapa de juicio, que es el desahogo en sí probatorio como tal. Por lo tanto, en lo que respecta a todo esto, cada etapa, cada audiencia tiene su denominada importancia. A ver, permítanme. Ok, voy otra vez a enlazarme porque por ahí como que tuvimos un bajón de red. Vamos otra vez a proyectar. Sirve que los que no podían observar van otra vez a poder verificar que estamos proyectando. Todos observan mis diapositivas, ¿verdad? Estamos en ¿qué son los juicios orales? Aquí. ¿Todos la pueden observar? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Muy bien. Bien. Entonces, poco a poco, jóvenes, estaremos platicando de cada etapa, que, como te decía, es en sí la importancia del proceso. Conocer bien las etapas, qué se hace paso a paso, para que poder comprender cómo pudiéramos llevar a cabo un proceso penal que es predominantemente oral. ¿Qué son los juicios orales? Son juicios concentrados, nos dice ahí, de inmediación judicial, con actuación pública de todas las partes e intervención directa y constante del juez, que se lleva en forma oral. Es decir, deben de estar forzosamente las partes dentro del juicio para que exista el principio de inmediación, tanto el juez, el Ministerio Público y la defensa o el defensor. Principalmente estas tres figuras, para poder desahogar una audiencia, deben de estar presentes en todo momento. No podemos llevar a cabo una audiencia si falta el Ministerio Público, no podemos llevar a cabo una audiencia si falta el abogado defensor, y no pudiéramos llevar a cabo una audiencia, obviamente, si falta el juez. En el anterior sistema esto no tenía importancia, porque el juez casi nunca lo encontrábamos dentro de las audiencias, aunque no eran públicas, ni eran completamente orales en el inquisitivo mixto. Pues generalmente ya sabemos, y si no lo saben se los comento, que en el anterior sistema generalmente, con muy honrosas excepciones, el juez nunca estaba presente. El que desahogaba todo era el secretario de acuerdos, que era el que conocía el sistema, no porque el juez a veces no lo conociera, sino que a veces el juez nunca estaba y todo le dejaba, nada más iba a firmar. O a veces nos tocaba la sorpresa que realmente pues no conocía nada, sino que estaba ahí por palancas. Muy característico de nuestro México, ¿verdad? Que en todas las esferas del poder político y del poder jurídico, judicial, pues encontramos eso. El sistema hoy en día, pues es muy difícil que esto ocurra por la razón siguiente. Podrás tener una palanca, eso a lo mejor siempre va a existir, pero para que puedan acomodar a alguien, por lo menos tiene que tener conocimiento, porque en el caso de los juicios orales, pues como decíamos, exhibe. De nada sirve que nos recomiende un magistrado
un juez X, sí, a final de cuentas no tengo conocimiento y me voy a exhibir dentro de las audiencias. Entonces, a hoy, si la persona, perdón, va a ser recomendada por una palanca, por lo menos debe de tener conocimiento de lo que se hace. Eso es, por decir, una de las ventajas que se pueden tener en el sistema, que para poder elaborar sí tendríamos que estar capacitados en los juicios orales, y si vamos a ser recomendados de alguien en específico, pues debemos de estar bien, con mucho conocimiento, porque en el anterior te decía que el juez generalmente había muchos casos en que no sabía o nunca estaba, y esto ocasionaba que todo lo llevase a cabo el secretario de acuerdos. Entonces, a veces no estaba ni siquiera la contraparte, la defensa, todo se llevaba a cabo entre el Ministerio Público y el secretario, y nunca citaban o nunca le decían nada ni notificaban a la contraparte, precisamente para causarle un perjuicio, ¿no?, jurídico. Entonces, hoy en día ya no se puede eso. Debe de existir el principio de inmediación. Este sistema del cual es el proceso penal, el sistema acusatorio adversarial, y los juicios orales, pues tiene su importancia precisamente para aplicar una justicia inmediata. Porque, como bien decíamos, pues los juicios en el anterior sistema eran muy tardados y la justicia nunca llegaba o nunca llegó. Las víctimas, los afectados, jamás se volvían a parar después de cierto tiempo, porque ya no caminó su asunto, ya veían trabas, etcétera. Entonces, este sistema lo que quiere implementar es justicia pronta e inmediata, con agilidad, por medio de los juicios orales. Otra de las características por las cuales estamos hablando de que este modelo, hasta cierto punto, es más efectivo que el anterior, es porque debemos de combatir la corrupción, o que se presume que este sistema va a combatir la corrupción por parte de todos los operadores del sistema, como son jueces, ministerios públicos, abogados defensores de oficio, asesores victimales de oficio, policías, peritos y todos los que conlleven dentro del sistema. Se supone que debe de acuerdo a las nuevas disposiciones del 123 reformado en su apartado B, ya no pueden o no deben cometer actos de corrupción, porque hay consecuencias y sanciones penales, despidos sin goces de sueldo a las personas que se les descubra en actos precisamente de corrupción, inclusive se les abre carpeta de investigación y ya no son reinstalados. En un momento dado, aunque no se le descubra ninguna situación, por el simple hecho de que se le abren carpetas de investigación por duda o por denuncias, y no se le puede encontrar nada, aún así ya no existe la reinstalación, más sin embargo sí lo que es las indemnizaciones al 100%. Entonces, esto es un aspecto que nos permite visualizar que se implementa las medidas para el combate a la corrupción dentro de lo que son las partes, que son funcionarios públicos, obviamente. Dentro de los principios del sistema procesal penal, en el caso del acusatorio adversarial actual, pues es la imparcialidad. El juez debe de un lado ni para otro, debe de ser completamente imparcial. Ese es un principio, los cuales los podemos encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ahí de los artículos 5 del Código Nacional en adelante nos habla precisamente de los principios, que son estos que estamos comentando. Debe de existir dentro de este sistema el respeto a los derechos humanos, que ya lo hemos comentado, y esas características generales que podemos mencionar dentro de lo que es el sistema,
dentro del proceso penal en su oralidad, pues es que debe de tener estas características. Estas son las reglas del juego. Es como si yo te decía en la clase pasada, si no mal recuerdo fue a ustedes, o no sé si fue en otra, pero si no lo digo de nueva cuenta, es como si todo este sistema procesal penal es como una receta de cocina por analogía, en cuestión, válgame la analogía, para poder llegar a un resultado positivo, ¿no? Entonces, para poder nosotros tener participación dentro del juego, tenemos que acatar las reglas y acatar las normas del sistema en cuestión. ¿Cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son esas recetas que tendríamos que conocer para poder enfocarnos en ello y para poder también hacer que los demás lo hagan? Pues es que debe de ser un principio acusatorio, que es en el caso es un sistema de acusación en el cual la carga de la prueba pues recae en el Ministerio Público. Existe el principio de contradicción, existe el principio de publicidad, existe el principio de inmediación, que las partes deben de estar presentes, existe el principio de igualdad de condiciones entre una y otra parte, el principio fundamental, que es el principio de presunción de inocencia, que yo creo que es la base, la piedra angular, por decirlo así, del sistema acusatorio adversarial, debido a que, pues obviamente, en el anterior sistema inquisitivo mixto operaba el principio contrario, ¿no? El principio de presunción de responsabilidad, en el cual, con puras presunciones, con puras hipótesis y con puras prácticamente conjeturas, se detenían a las personas sin una base sólida, sin una base de investigación científica, y pues se le procesaba y se le sentenciaba de esa forma, ¿no? Y entonces no había una solidez en lo que era en sí el sistema, sino que simplemente todo se llevaba a cabo por puras presunciones de responsabilidad. Esto ocasionaba en muchas ocasiones, como bien decíamos, que nuestro sistema acusatorio, perdón, nuestro sistema inquisitivo mixto, del cual salimos, pues era una fábrica de hacer culpables, una fábrica de realizar y llevar a cabo la fabricación de responsables sin bases completamente científicas. Hoy, en base a todos esos antecedentes que tenemos en México del sistema anterior, pues opera el principio de presunción de inocencia, que tú o la persona que esté siendo en un momento dado llevada a cabo ante un juicio, pues es inocente hasta que se demuestre lo contrario en una sentencia en la etapa 3, en la etapa de juicio, una sentencia condenatoria por medio de un tribunal de enjuiciamiento que, en base a lo actuado y en base a lo desahogado en los medios probatorios, que se ofrezcan y se desahoguen y que adquieren el carácter de prueba, y que científicamente se demuestre esa responsabilidad. Científicamente quiere decir con pruebas periciales, que hoy en día en el nuevo sistema es la prueba reina, la base pericial científica, todo lo forense, que no haya ninguna duda de que el hecho el cual jurídicamente se le imputa a un determinado sujeto, no cabe la menor duda que lo realizó. ¿Por qué? Porque la base de la acusación del Ministerio Público junto con el asesor victimal, si es que lo hay, pues armaron bien todo lo que es una carpeta de investigación con las pruebas periciales, testimoniales, documentales, que no quedó lugar a duda de que el sujeto cometió el hecho que se le atribuye. Eso va a ser hasta que se dicte sentencia. Por lo tanto, mientras está llevando a cabo su proceso, pues es inocente hasta que no se declare culpable, más bien hasta que no se le dicte una sentencia condenatoria. Ese es un principio muy, muy importante. Principio de identidad personal, ¿no? Dentro de lo que es el sistema, habrá la cuestión de que las personas dentro del proceso tienen el derecho a resguardar sus datos. No los podemos, si nosotros no queremos
que se hagan públicos porque todo se está videograbando, o no queremos que se digan nuestros nombres o nada de ello en las audiencias, pues entonces opera el principio de identidad personal, que no se diga esa situación. El mismo juez de control, que es garantista, al principio de cada audiencia, de las fases de las audiencias, pues se los hace de manifiesto a las partes. El principio de inviolabilidad del derecho de defensa, obviamente el imputado tiene el derecho a una defensa, tiene el derecho a un abogado defensor público o de oficio, si es que no tiene los recursos económicos para ello, y en su defecto, si tiene la facultad económica y tiene un abogado de confianza, pues puedes nombrarlo sin ningún problema para que lleve a cabo su proceso. Sin embargo, hablábamos de las cuestiones de los abogados cuando no son completamente aptos para llevar a cabo audiencias dentro del nuevo sistema, y que el juez, obviamente, como vimos en el caso de que un compañero de nosotros nos compartió el video de el abogado que no sabía ni tenía idea de lo que era una audiencia inicial, y que no sé si lo llegaron a ver, pero es muy interesante ese video que circula en las redes sociales y en YouTube, ¿no? El caso del abogado que se le ocurrió la grandiosa idea de acudir a defender a su compadre, a su amigo, etcétera, y pues ahí vimos el resultado en el desconocimiento total y la exhibición. Entonces eso es muy común, jóvenes, por eso hay que estar siempre con conocimiento y saber precisamente de estos procesos penales para saber qué es lo que sigue, en qué etapa vamos y qué fase nos encontramos. Principio de oralidad, todo debe de ser oral, completamente, predominantemente oral, salvo la cuestión de la acusación por escrito que se lleva en la etapa intermedia. En el inicio es una fase, la etapa intermedia se clasifica en etapa escrita y en etapa oral. En la etapa escrita es la formulación de la presentación de la acusación por escrito, ya hablaremos de eso. Y el principio de concentración de actos, ¿no? Que en una sola audiencia podemos llevar a cabo varias fases, es decir, economía procesal. Si podemos avanzar en una sola audiencia la mayor cantidad de actos, pues es importantísimo que lo hagamos. ¿Para qué esperar hasta mañana? ¿Para qué esperar hasta pasado mañana? ¿O para qué esperar hasta dentro de una semana? Que en una sola audiencia podemos llevar varios actos. De todo eso nos hablan estas cuestiones que ahorita yo te lo platiqué, pero que las tenemos precisamente aquí, ¿no? En el caso de nuestro principio acusatorio. La potestad del titular del ejercicio de la acción penal para formular la acusación ante el órgano jurisdiccional, lo que decíamos. El Ministerio Público es el que tiene la facultad de formular la acusación como tal. Es un principio de acusación el que llevamos. Es un principio de igualdad de armas entre las partes, que ya lo comentamos. Tanto una como otra tienen lo que es las mismas herramientas jurídicas. Principio de inviolabilidad de la defensa, no ser privado del derecho de la defensa, lo comentábamos. El principio de contradicción, lo que uno argumenta, el otro lo debate. Si no hay contradicción, pues no hay litis, no hay litigio, obviamente. Si nosotros como Ministerio Público, como asesores victimales, estamos llevando a cabo la imputación o los hechos que cometió un determinado sujeto, pues la contraparte va a argumentar cosas en contrario, ¿no? Que no lo hizo, o que lo hizo de forma accidental, no dolosa, o que hay confusión, o que no es la clasificación jurídica que argumentan, que los hechos no fueron de esa manera. Es decir, siempre dentro de estos sistemas, en todos los casos, mejor dicho, en las áreas del derecho, pues va a haber en todo conflicto pues un principio de contradicción. Si no, pues no tiene caso el litigio, ¿no? Si la otra parte lo va a aceptar, no habrá el principio de contradicción, pero ojo, que el sistema nos dice algo muy importante, que ya no opera ni tiene un valor fundamental
el declararse culpable, ¿no? Una persona, en este caso la confesional, ya no adquiere un valor probatorio fundamental como era en el sistema inquisitivo. Si la persona en algún momento dado se dice culpable, nosotros como operadores del sistema, es decir, el juzgador, el juez en su caso, no tiene por qué creer a la persona que dice que es culpable, por el simple y sencillo hecho de que puede estar violentada, puede estar amedrentada, puede estar amenazada o puede estar siendo torturada para autoincriminarse. Entonces eso ocurría muy constantemente en el inquisitivo mixto y por ello se aplicaban sentencias condenatorias contra una gran cantidad de personas que se decían culpables cuando no lo eran y que habían sido torturadas precisamente para que se declarasen culpables en el juicio ante el juez, y en su defecto eran amenazadas también que lo mismo les iba a pasar a su familia. Entonces esto, jóvenes, del principio de contradicción es muy importante. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Se va entendiendo? Sí, licenciado, solo una pregunta respecto a la declaración de culpabilidad. Si en este caso otras pruebas que sean contundentes, si prueben, obviamente faltaría la sentencia, pero que sí prueben que el sujeto activo sí cometió ese delito, que el sujeto en cuestión se vea en un video, no sé dónde se ve que se acerca una persona y la apuñala, y él dice, sí, la verdad sí lo apuñalé. Esa unión de ambas pruebas, de la documental en video y de la confesional, sí pueden ser determinantes para que el juez inmediatamente diga, ok, culpable, se le da una sentencia de tantos años, pero como confesó, se le hace una disminución como Sí, atenuante. tenemos muy buena pregunta, muy buena pregunta. Tenemos nosotros una modalidad dentro del sistema que se llama el procedimiento abreviado. ¿Sí lo han escuchado? Sí, profe. El procedimiento abreviado, esto viene a complementar lo que está preguntando nuestro compañero. Porque si las pruebas son rotundas, como a lo mejor una videograbación fundamental donde se ve que un sujeto está cometiendo un acto de esa implicación, es decir, no hay manera de que en un juicio podamos perder, hablando del Ministerio Público y del asesor victimal y de las víctimas secundarias que son las familias. No hay manera de eso. Por lo tanto, solamente alguna cuestión técnica de fallas rotundas de un Ministerio Público pudieran pasar para que esa prueba fundamental no pudiera aplicarse, ¿no? Pero sería un caso súper extraordinario, tal vez como el mismo caso de Rubí Fraire Marisol Escobedo, que a lo mejor algún día, en alguna otra clase lo comentamos o se los dejaré por ahí de investigación. Pero cuando es esa cuestión, jóvenes, de lo que nos plantea el compañero, solamente el Ministerio Público tiene la facultad de acercarse con la contraparte, con el caso del abogado defensor y con el mismo imputado, y invitarlos a un procedimiento abreviado, que es una forma de terminación anticipada que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que contempla la misma Constitución en la reforma. Recuerda que ahora ya tenemos principios de oportunidad o criterios de oportunidad, salidas alternas al proceso penal y formas de terminación anticipada, que es el procedimiento abreviado, que es para el caso que nos dice nuestro compañero, que el MP se acerca y tiene la facultad para decirles, mira, tenemos esta prueba, ya no hay manera de que realmente puedas luchar contra esta prueba rotunda. Como bien pueden observar, aquí te ves claritamente cuando estás cometiendo el acto. Entonces, yo les tengo una proposición, tanto le dice al abogado defensor como él, que te declares culpable, renuncies al juicio oral, aceptes un procedimiento abreviado
aceptes que se te lleve a cabo el procedimiento abreviado con los datos de prueba que tenemos, y a cambio te ofrezco una reducción de condena. Si te iban a dar en el juicio hasta final 20 años, yo te ofrezco el beneficio de la mitad de la pena, 50%, es decir, 10 años. Y esa condena ya se la vamos a pasar al juez de control para que en el momento de que se desahogue la audiencia y llegue a emitir su fallo, ya él va a saber que va a ser de 10 años. Nada más hay que comprobarle que sí lo hiciste en el procedimiento abreviado. Por lo tanto, eso es lo que yo les ofrezco a ustedes. Lo toman o no lo dejan, porque si no lo toman, nos vamos a ir hasta juicio, y como ven, tengo la prueba fundamental que, a final de cuentas, va a ser rotunda y les van a dar 20 años. Vamos a ir por la máxima. Entonces, yo se los dejo para que lo analicen y nos damos a un procedimiento abreviado. ¿Qué dicen? Eso es una nueva figura, jóvenes, el procedimiento abreviado, que para el caso que nos menciona nuestro compañero, aplica. Entonces, sí, efectivamente, pudieran haber una reducción si se va a decir culpable, va a renunciar al juicio oral, va a aceptar un procedimiento abreviado, va a aceptar que se lleve a cabo una audiencia, el procedimiento abreviado con los datos de prueba que se tienen, y se le va a dar el beneficio de una reducción de condena. Obviamente también tiene que reparar daño. ¿Sí me explico ese punto? Sí, licenciado, muchas gracias. Entonces, ese es un nuevo modelo, el procedimiento abreviado, que también, como decíamos, nos abre las puertas a la corrupción también, ¿no? Porque es una facultad que recae completa, es darle mucho poder al Ministerio Público. El mismo principio de presunción de inocencia que ya lo comentábamos en su momento, esa cuestión que lo analizábamos. El principio de publicidad, todas las audiencias deben de ser públicas ya, salvo las que nos menciona la Constitución y el Código Nacional. ¿En qué casos no habrá, o más bien habrá la excepción a las audiencias públicas? ¿Recuerdan? ¿Quién me dice? Por violaciones o cuando se incluye un menor, ¿no? Cuando Y está... cuando también ya está organizado. Sí, por violaciones de delitos sexuales, porque la víctima, después de que ha pasado por toda esa cuestión realmente alarmante y en choque emocional en el cual se encuentra una víctima de agresión sexual, y todavía, imagínate que se encuentre presente en una audiencia como tal, como víctima, o que se empieza a videograbar todo ello, pues obviamente son las excepciones a la grabación, y son las excepciones a la publicidad como tal. Delitos sexuales, de víctimas menores, delincuencia organizada, se dan precisamente de las excepciones a la publicidad. En todos los demás casos, forzosamente debemos de aplicar la publicidad como tal al 100%. Los juicios deben de ser predominantemente orales, ya lo platicábamos, el por qué, aunque en la práctica todavía existe el punto de que parecen ser juicios de lectura, te decía, ¿no? Porque todos están así leyendo el expediente y leyendo los hechos. Debe de ser más o menos, y tendríamos que ir al estilo norteamericano. Para aquellos que les gustan los juicios o que han visto películas o series norteamericanas, pues ese es precisamente el objetivo, ¿no? Ser abogados más o menos en ese estilo. Es decir, existe el juez. La única diferencia con el sistema gringo es que existe un jurado que es una serie de personas civiles que son los que van a determinar si es culpable o inocente, y ya el juez es el que va a determinar la pena y la reparación del daño. En el caso de México, como en el de Colombia, como en el de Perú, como en el de Chile, pues en el juez de juicio es en quien recae la situación de jurado,
y juez. Es decir, él va a decidir si es culpable o inocente y es el que va a decidir en base a la audiencia de individualización de sanciones, la reparación del daño y la pena corporal. Es la única diferencia que podemos encontrar grande entre el sistema gringo y el mexicano, ¿no? Que allá hay un jurado y acá no. Entonces, cuando tú ves esas películas, si las has visto, les recomiendo mucho la del Abogado del Diablo. Es una película, pues realmente yo creo que, así como existen películas para todas las áreas profesionales, que a lo mejor dicen algunos psicólogos, esas películas completamente para que no puede dejar de ver un psicólogo, ¿no? Ya te dicen el nombre. Pues nosotros como abogados tenemos una serie de películas como El Abogado del Diablo, que es bastante interesante, junto con otras tantas, ¿no? Pero me viene a la mente esa, en donde se ve ahí claramente el asunto de la oralidad. Otra película que les puedo recomendar es el JFK, de John F. Kennedy, ¿no? Cómo precisamente se lleva a cabo el abogado defensor, el Ministerio Público, la Fiscalía, o uno de los que está aplicando lo que es la investigación real del asesinato de Kennedy, detalla precisamente la arbitrariedad de lo que es los peritos y del sistema que querían dar a conocer un hecho de una forma como no fue, y lo demuestra científicamente, nada más que a final de cuentas era un tema tan político y tan relevante que manejaron la teoría del asesino solitario, que era Lee Harvey Oswald como asesino solitario de John F. Kennedy, algo que para los forenses, algo que para aquel que tenga, ya no digamos grandes nociones de cuestiones forenses, sino que tenga conocimientos medios en materia forense, sabe que eso pues no tiene ni pies ni cabeza. El asesinato de John F. Kennedy fue completamente planeado, con mucha anticipación, por grupos precisamente estructurados dentro del gobierno. Y para evitar todo eso, porque era el mismo gobierno, entonces ya me meto a temas políticos, resulta que pues manejaron la teoría del asesino solitario, que es Lee Harvey Oswald. Entonces, muy interesante película la de John F. K. Digo, nosotros tuvimos nuestro propio caso al estilo Kennedy, guardando comparaciones. El de Colosio, ¿no? Con nuestro chivo expiatorio, Colosio, Mario Aburto, o sea, igualito, ¿no? Igualitito. Nada más que la diferencia es que John F. Kennedy era presidente, llevaba 2 años, en 1963 fue el año del asesinato de Kennedy, y en el caso de Colosio era candidato a la presidencia del PRI, para la misma presidencia de la República. Y manejaron también el chivo expiatorio de Mario Aburto, tampoco sin pies ni cabeza esa investigación. Bueno, yo tuve la oportunidad, les comparto esta cuestión de que en la Universidad de Guadalajara tuve como profesor a Alfredo Rodríguez y en su momento también nos llegó a dar Mario Rivas Sousa. Para los que no saben quién es Mario Rivas Sousa pues es una eminencia que ya murió apenas hace 2 años, cerca del siglo vivió, 100 años casi, don Mario Rivas Sousa, y y pues es toda una institución en materia forense, el cual, pues, tanto él como Alfredo Rodríguez, que Alfredo Rodríguez ahorita ya anda cerca de los 70, arribita, pues siempre fue como que la mano derecha de Mario Rivas Sousa, pues fueron los que en su momento le practicaron la necropsia tanto a Colosio como a Posadas Ocampo, el cardenal asesinado aquí en Guadalajara en el 93, un año después en el 94 Colosio, y una serie de hechos de relevancia política denominados los magnicidios, como se les llama cuando es un personaje de nivel político o mediático, magnicidio, más que homicidio sería un magnicidio. Entonces, pues tuvo la oportunidad de contarnos tanto Alfredo Rodríguez como Mario Rivas Sousa muchas cosas interesantes. Obviamente, como les comentaba en un inicio, como tenemos la especialidad en medicina legal, pues nos contaron bastantes cosas que obviamente cuando tienes un conocimiento ya un poquito más amplio en materias forenses, pues sabes que hay cosas que realmente son irrisorias, ¿no? Como los casos que estamos comentando y otros tantos que se siguen dando. Pero bien,
Entonces, les recomiendo, jóvenes, esas películas. Esa del Abogado del Diablo es muy buena. La oralidad así debe de ser. Eso es hacia donde vamos. O sea, a donde tendríamos que ir, ¿no? Un abogado bien preparado, un abogado bien entacuchadito, una abogada bien vestidita, bien presentadita, que no esté desde su banca leyendo la situación, sino que esté bien, bien empapadito en lo que es el caso, que tenga una estrategia, una teoría del caso bien estructurada, que cuando le corresponda hablar tiene que pararse, dirigirse al juez, dirigirse a la audiencia, etcétera. Es decir, manejar el lenguaje corporal y el lenguaje verbal impecablemente, porque a final de cuentas, en la etapa de juicio, todo lo que se ha realizado en la de investigación y en la intermedia queda en segundo término, porque ya el tribunal de enjuiciamiento es nuevo, desconoce lo que se hizo en la etapa de investigación y desconoce lo que se hizo en la etapa intermedia. Ya llega nada más a desahogarse las pruebas, esto para evitar la corrupción. Entonces él llega y lo que le demuestra en base a lo que se recopiló de datos de prueba y de medios de prueba aceptadas, una parte y la otra, pues a final de cuentas con sus desahogos probatorios periciales, científicos, forenses, documentales, etcétera. Eso es lo que el juzgador va a estar observando y al final de cuentas va a decidir el fallo. El que le demostró de manera científica o con mayor probabilidad el hecho, ya sea la inocencia o ya sea la responsabilidad, pues es a final de cuentas el que el juzgador le va a emitir el fallo a favor, ¿no? Ya sea condenatorio o ya sea absolutorio. Entonces, pues todavía estamos en pañales, esa es la realidad. Ustedes van a ser la generación del cambio en ese aspecto, aunque posiblemente esperamos que todo este sistema de la pandemia acabe en algún momento dado para que se lleven las audiencias al 100% de nueva cuenta, pero mientras tanto, pues otro de las cuestiones a considerar estos cambios paradigmáticos de los juicios por vía electrónica, que ya también están adquiriendo, pues hasta cierto punto, pues bastante relevancia, y creo que, como te decía, van a llegar para quedarse, ¿no? Entonces, eso de la oralidad a lo mejor en algún momento, o en algunos años, en cuestión dinámica, como te lo comento, pudieran a lo mejor en un futuro ya no llevarse así, sino que lo tendríamos que llevar así como estamos nosotros, ¿no? Como lo estamos llevando ahorita, en base a la tecnología. Entonces, hay que estar preparados también en estas herramientas. Bien, continuamos. Entonces, el principio de oralidad, principio de inmediación, que las partes deben de estar ahí presentes, no podemos llevar a cabo una audiencia si falta alguno de los involucrados. El respaldo de los datos, si no quieren decir sus datos como tal, decíamos, pueden quedar resguardados. Es un derecho que tiene tanto la víctima como el imputado. El principio de unidad y concentración, que las audiencias tienen carácter unitario, pueden realizarse en diferentes sesiones, pero lo ideal va a ser que se realicen en un solo acto. Terminamos la audiencia de control de detención, ¿para qué nos esperamos hasta mañana? Rápido nos pasamos a la que sigue, formulación de imputación. Se termina la fase de formulación de imputación, ¿para qué nos esperamos hasta mañana? En ese mismo acto nos vamos a la otra, que es la vinculación. Se termina la vinculación y si se le vincula a proceso, ya sea con prisión preventiva o ya sea con otra de los que nos marca el 153, que son del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que respecta a las 14 medidas cautelares, puede ser una mínima, como decíamos la clase pasada, alguna de restricción. Entonces, ¿para qué esperar hasta mañana para irnos a la medida cautelar? Y en un solo acto concentrado llevamos toda la audiencia inicial. Es decir, fue ágil, rápido. A lo mejor duramos media hora en la de control de detención, duramos una hora en la imputación con todo y su debate, duramos otras 2 horas en la vinculación a proceso con todo y su descanso, y duramos otra hora en la de medidas cautelares. Es decir, nos llevamos a lo mejor, pues sí, un día, pero agotamos de forma rápida lo que es precisamente la audiencia inicial. Y no estamos así de que vénganse para la siguiente semana, para la otra fase. Pues sí, no, pues precisamente para eso se creó y se modificó el sistema. Concentradito
lo más que se pueda. Y si por alguna razón no se pudiera, digo, hay audiencias que se están desahogando en la medianoche, ¿no? Hay audiencias que se siguieron porque las partes acordaron, no, pues hay que seguirle. Se puede, ¿no? Entonces ha habido audiencias que se han dado hasta la medianoche. Entonces, si una audiencia no puede por algunas características seguirse llevando en el mismo acto, entonces se le debe dar continuidad. ¿Qué quiere decir continuidad? Que se den citas y fechas próximas, no hasta dentro de un mes, sino que lo más pronto posible, a los 2 días, a los 3 días, al siguiente día, dependiendo también la cuestión del juez, pero que no sea tan alargada. ¿Se entiende ese punto, jóvenes? Sí, profe. Por lo tanto, te preguntarás, bueno, ¿y cuál es la diferencia con relación a los juicios escritos? Pues hay mucha, ya lo aterrizamos, ¿no? Realmente, como nos dice ahí, es la interacción entre las partes con menor probabilidad de justicia, es decir, en el caso del inquisitivo mixto hay que ubicar esos nombres. En el anterior sistema se llamaba inquisitivo mixto. El sistema actual se llama acusatorio adversarial, que es el sistema procesal penal del cual es la materia, es un acusatorio adversarial. Pues hay muchas diferencias, ¿no? Hay bastantes, desde lo que es la oralidad, la publicidad, la presunción de inocencia, todos los principios que ya se implementan. Los juicios eran muy burocráticos en el anterior sistema, muy tardados. El poder enorme que tenía el Ministerio Público, más que el de ahora, tenía como fedatario público la misma hoy fiscalía, o el fiscal, que es el Ministerio Público, pues realmente tenía un poder de hacer y deshacer y de fabricar, ¿no? Eso era realmente algo de lo lamentable del anterior, es decir, podemos hablar de muchas irregularidades y de las ventajas que puede contraer o que trae el nuevo modelo, que en sí, dentro de esas ventajas, de esos juicios orales mencionados, pues es que el juez escucha a las partes. El juez escucha a las partes, punto número 1, ¿no? El juez está ahí atento a lo que está planteando el MP, está atento a lo que está planteando el asesor victimal y está atento a lo que dice el defensor. Porque una de las nuevas aspectos a considerar es que se crea la figura del asesor jurídico de la víctima, cosa que no existía en el inquisitivo mixto, sino que el que representaba a la víctima siempre era el MP, pero el MP siempre le jugaba el dedo en la boca, ¿no? A la víctima. Usted vaya a su casa y yo le voy diciendo más adelante cómo vamos avanzando. Yo le hablo, yo le notifico, yo le marco. ¿Y sabes qué? Pasaban los días, las semanas y la víctima, pues a ver cuándo, y ahí, deje voy. Y iba la víctima con su abogado. Ustedes no se preocupen, vamos bien, vamos avanzando. Mientras él, por debajo del agua, ya estaba arreglando algo con la contraparte, para que no se viera tan afectado. Eso era muy común. Para evitar todo esto, se crea la figura del asesor victimal. Es decir, la víctima ya tiene derecho también a un abogado de su confianza bajo su bolsillo. O, si no tiene, el Estado le otorga un asesor jurídico victimal. Entonces, esto también es muy, muy importante e interesante dentro del nuevo sistema. Es decir, igualdad de armas. Así como el imputado tiene derecho a un abogado defensor de su confianza o de oficio, la víctima también lo tiene. Y asimismo, el Ministerio Público nada más se enfoca en la acusación. El Ministerio Público ya no es como aquella película tradicional que nos habla del presunto culpable. Si alguna vez, no sé si la llegaron a ver ustedes, pero pues fue precisamente como que para darle difusión al nuevo sistema. El presunto culpable, que es la realidad precisamente de lo que eran los ministerios públicos, ¿no? El Ministerio Público se tomaba muchas veces tan a pecho el caso, que si la persona a la cual le iba a enfocar la responsabilidad de un hecho delictivo no lo era, no había cometido el delito, sino que se habían confundido,
pues dice, pues él decía, pues ni modo, pues ya lo agarramos, ahora hay que hacerlo culpable a como dé lugar, ¿no? O sea, así de lamentable, ¿no? ¿Y cómo? Pues fabricándole pruebas. ¿Cómo? Pues torturándolo. Entonces, prácticas realmente violatorias de derechos humanos, que ahora el juez de control para eso está, para durante lo que es esa audiencia inicial en la primera fase, que es el control de detención, lo único que se va a verificar en esa primera fase del control de la legalidad de la detención es que se hayan respetado los derechos humanos del detenido. Eso es la importancia de la primera fase de la audiencia inicial. Es decir, no vamos a ver la culpabilidad o inocencia. Es decir, cosas que muchos abogados, como el del video, se equivocan. No, pues es que es inocente. A ver, no nos encontramos en esa fase, estamos hablando de otras cuestiones. Entonces aquí es si está apegada o no a derecho esa detención o si se han respetado sus derechos humanos. Porque si yo como abogado, defensor, al momento de que verifico la carpeta de investigación, si es que acabo de tomar el caso, o si lo tomé desde un principio, y el Ministerio Público, aún así con todas las violaciones, solicitó audiencia inicial, pues yo tengo mi recurso ordinario ante el juez de control para hacer valer esas violaciones. Cuando me corresponda hablar, primero el Ministerio Público, después el asesor victimal, si es que quiere hablar, si no se va a pegar a lo dicho por el MP, me va a corresponder a mí hablar y ahí es el momento oportuno para decirle yo al juez de control que solicitamos que se decrete de ilegal la detención por la cuestión de que fue detenido de forma arbitraria, con golpes innecesarios, que los tiempos fueron muy excesivos, lo detuvieron a las 11 de la mañana y lo entregaron hasta las 8 de la noche al MP, o sea, ¿qué pasó durante ese lapso de tiempo si la fiscalía queda aquí a 10 minutos? Todo eso, yo como defensor lo puedo hacer valer. El problema de todo esto es que ahí es la puerta giratoria. Ahí es donde encontramos la denominada puerta giratoria del sistema, que es donde los detenidos entran y salen por una muy buena labor o conocimiento de la defensa y por una muy mala labor del policía o del MP. Porque algo que comentaba ahorita el compañero es muy cierto sí, aunque las pruebas sean muy elementales, en esa primera fase de control de detención no estamos observando si es culpable o inocente. Y así se tenga una prueba así como me la comenta, si lo golpearon, si lo llevaron en tiempos realmente muy alargados ante el Ministerio Público, o que el Ministerio Público se excedió de las 48 para ponerlo ante el juez de control, etcétera. Eso yo lo voy a hacer valer en una audiencia, en la de control de detención, en la primera fase de la audiencia inicial. Y ahí, automáticamente, el juez de control, con todos esos argumentos que yo le otorgue de violación a derechos humanos, pues lo va a dejar libre, pero no inocente todavía. Lo deja libre para que el Ministerio Público vuelva a integrar una carpeta de investigación más adecuada. Pero ya ahí lo va a tener que soltar y para que lo volvamos a agarrar o para que lo vuelvan a agarrar cuando se le dicte una orden de aprehensión más adelante, pues ahí es donde vamos a tener el problema, ¿no? Porque en ese momento ya lo saqué. Porque a lo mejor tú dices, bueno, es que soy abogado y pues tengo las herramientas, tengo el conocimiento jurídico para sacarlo, pues voy a cobrar, ¿no? Dirán muchos abogados, ¿no? Entonces yo lo saco, yo le voy a cobrar tanto y lo vamos a sacar, aunque sea culpable. Entonces ahí entra también las cuestiones de los abogados, ¿no? Habrá abogados que le entran a todo tipo de casos, habrá algunos abogados que le entran a solamente algunos, unos no se meten para nada en violaciones, unos no se meten para nada en crimen organizado, etcétera. Entonces, pero si tenemos el conocimiento de este sistema, sabemos todavía que se está implementando esto. Es ahí donde se quiere corregir ese detallito del control de detención para que el juez de control tenga más herramientas para
en esos casos de una persona que es completamente segurísimo de que lo cometió por la prueba que nos comentaba. Sin embargo, como juez de control me tengo que apegar ahorita al libro, a la ley. Si me demuestran que fue la detención arbitraria, que lo golpearon, que lo torturaron, que lo pusieron a disposición después de muchas horas después de la detención, que el Ministerio Público utilizó artimañas, que se excedió de las 48 y después lo presentan al juez de control. Yo como abogado tengo ahí las herramientas para sacarlo en la primera fase, que es el control de detención. Sacarlo en la cuestión de que no es cuestión de que sea inocente o culpable, simplemente y va a quedar en libertad mientras se vuelva a integrar de nueva cuenta y que se gire una nueva orden de aprehensión, pero es muy probable que ya no lo vuelvan a agarrar porque se va a dar a la fuga o se va a ir al norte, X cosa. Es ahí, en esa puerta giratoria de la fase de control de detención, donde radica el problema principal. Esa situación de la investigación inicial que se realiza durante las primeras 48 horas para integrar una carpeta de investigación es fundamental. Es ahí donde tú como defensor puedes utilizar esa carpeta de investigación, esos hechos, dándole una muy buena leída para poder decir, mira, aquí están los errores claves y garrafales de ellos que los voy a hacer valer. Entonces, pues es ahí la puerta giratoria, jóvenes. ¿Alguna pregunta sobre esto? Adelante, los escucho. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Yo, profe. Sí, adelante. Como en ese caso, cuando hay una detención y hay violencia, pues, hay un abuso de autoridad, ¿no? Sí. Entonces, ahí también se abre una carpeta de investigación hacia los oficiales. Claro, claro. Y esa la tiene que solicitar, pues, una denuncia el abogado, ¿no? ¿O sí, cómo para eso está el asesor de la víctima. El asesor de la víctima está protegiendo los derechos de su defendido, que es la víctima. Entonces, ahí está precisamente para verificar todo eso, para esas violaciones que impidieron que se hiciera o que se esté aplicando la justicia a su defendido. Pero también el que solicita la carpeta de investigación a esos elementos o a esos funcionarios es el juez de control. El juez de control, cuando verifica todo eso, es que el juez de control va a llegar al momento dado, como ha sucedido, luego les paso algunos videos donde hacen referencia a eso en un caso real, de una juez de control que tuvo que soltar a los detenidos, que eran policías que se habían excedido precisamente en la violencia al detener. Entonces, por ahí se fabricó a favor de ellos para que no se procediera, hubo mano negra. Entonces, el juez de control tiene la facultad de, cuando observa que hay irregularidades muy, muy obvias, es decir, muy, muy de primaria, para ayudar a los detenidos a que se les aplique la libertad en la audiencia de control. Pues el juez de control, válgame la redundancia, tendrá la facultad para abrir carpetas de investigación al MP, a los policías, a los peritos que se confabularon para integrar una carpeta sin ton ni son. Sí, existe entonces carpeta de investigación para todos ellos. Pero muy independientemente de eso, el juez de control dice, ¿sabes qué? Ustedes van a salir ahorita en libertad, no quiere decir que sean inocentes, por omisiones y por actos violatorios de derechos humanos y de carpetas de investigación. Por lo tanto, el juez de control, en las personas que yo he visto, en algunos casos, cuando me ha tocado ver, me ha tocado estar presente, o en algunos otros que hemos visualizado, dice precisamente el juez de control que hasta se disculpa inclusivemente con la víctima, ¿no? Me da pena
que voy a tener que soltar a estas personas, por la cuestión de que hay bastantes elementos de que cometieron el hecho, pero no tengo yo elementos jurídicos para pasar a la formulación de imputación y vincularlo a proceso, porque esta primera fase ahí me atora, que es el control de detención por todos los hechos. Entonces, sí, voy a abrir carpetas de investigación contra usted, Ministerio Público, y contra los policías que arrestaron por esto y por esto. Y ahí mismo ordena que se abran las carpetas de investigación, donde si se encuentran precisamente que esas cuestiones que realizaron fueron completamente dolosas, con toda la intención, pues entonces, aparte de que van a ser despedidos, se les va a sancionar penalmente. Profe, entonces, hay que tener mucho pero cuidado es que también con eso. Sí lo Sí, te hacen escucho. así como estrategia, porque hace poquito, creo que no sé si supo de un caso de una violación en Puerto Vallarta, que fue un funcionario que violó a una niña y lo Sí, soltaron por fallas en el proceso. Claro. Entonces también Sí, es como estrategia que hacen, ¿no? Entre sí, ellos mismos y así, como para, claro. lo golpeamos, así sale luego y ya luego se justifica todo. Es correcto. O sea, es a lo que nos referimos, ¿no? Puede ser un acto de violación completamente confabulado entre policías y el detenido, ¿no? Mira, lo detenemos y ahorita a las 10 de la mañana lo entregamos a las 5 y ya hubo una violación por el tiempo. Que el Ministerio Público se pase de las 48. Pero ojo, para eso debe estar ahí presente precisamente el asesor victimal, porque él desde un primer momento debe estar codo a codo con el Ministerio Público para verificar esos detalles de los tiempos, inclusive hasta verificar que no le realicen violencia a los detenidos o al detenido. Obviamente no puede estar en todo el asesor victimal, pero le hace su lucha, ¿no? Para verificar eso, porque a final de cuentas eso va a perjudicar el caso. Pero es correcto, eso que ustedes están ahí aterrizando conceptualmente, eso ocurre. El caso ese del violador de Puerto Vallarta, que es un funcionario, pues es irrisorio, ¿no? Lo soltaron, pero obviamente le violentaron sus derechos porque le violentaron sus derechos humanos, pero se puede ver a todas luces que fue con toda la intención de que le violentaran el derecho como tal para que salieran a la audiencia de control de detención. Entonces se tiene que abrir carpetas de investigación contra todos esos sujetos que realizaron la detención y que le realizaron supuestamente esos hechos violatorios. Entonces, eso puede estar ocurriendo también, ¿no? Pero es un arma de doble filo. Como funcionario público te expones si te prestas a eso también. Es por ello que estas capacitaciones que reciben como abogados o estos temas del derecho procesal penal y el sistema acusatorio también se le tiene que dar al policía. Es decir, el policía debe de tener conocimiento de esto que estamos hablando, porque debe de saber qué conlleva el realizar una mala detención. Sin embargo, pues tenemos el problema de la falta de capacitación de los elementos policíacos que siguen siendo todavía al estilo del inquisitivo mixto, ¿no? Entonces, muchas veces es porque desconocen en sí el sistema. Poco a poco lo han estado ido aterrizando, pero siguen haciendo actos de este tipo, ¿no? Desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo como lo quieras ver, el sistema es garantista, jóvenes. Este sistema es un sistema completamente apegado a derechos humanos. Es decir, dimos un giro de 360 grados de un extremo a otro. Ahora lo que quieren hacer, que se planteó poquito antes de la pandemia y por eso se quedó como que detenido un poco, es recortar otra vez derechos. Recortar derechos y retroceder un poquito. Si no retroceder hasta el inquisitivo de nuevo, porque ya no es factible, pero sí darle más herramientas de decisión y de criterio al juez de control, para que en casos extraordinarios, aunque violen los derechos humanos del detenido, si hay pruebas como las que nos mencionaba ahorita el compañero, o alguna muy elemental, o que no haya ninguna duda de que lo cometió el hecho, pues no soltarlo, sino castigar a los que lo violentaron, pero no soltarlo. Entonces eso es lo que se va a plantear
en una nueva reforma a ciertos artículos del control de detención, que sería otra vez recortar ciertos derechos del imputado. Entonces, ahí se los dejo como para que lo reflexionen si están a favor de eso o en contra, pero hay una división de opiniones. Los que son muy garantistas dicen, no, pues es que como vamos, así ya, o sea, que aprendan todos los operadores a trabajar y a aplicar el sistema y que se aplique la ley como está. Eso dicen si eres muy garantista. O sea, ni modo, pues si le violentó sus derechos humanos, pues va a tener que salir en la audiencia de control. No quiere decir que sea inocente, sino que se tiene que rearmar de nueva cuenta el caso. Otros dirán, no, sí, hay que darle más facultades al juez de control para que tome criterio. Porque obviamente el que recibe las mentadas de madre, ¿quién es? ¿Perdón? El juez de control. Todo lo que vemos cuando el juez de control dejó salir a fulano, todos van contra él, no, que el juez corrupto, que el juez hijo de tal por cual. Pero a veces, como no tienen conocimiento las personas, la sociedad, de los medios de comunicación, a veces, pues entonces hablan de que lo dejó salir el juez corrupto. Pero muchas veces no se puede analizar el por qué lo dejó salir, sino que se apegó al libro. Un caso muy bueno es precisamente el de Rubí Marisol. ¿Alguien ha escuchado el caso de Rubí Marisol? Y el de Marisela Escobedo. Bueno, se los voy a dejar para que lo vean. De hecho, todos aquellos que tengan Netflix, que yo creo que van a ser todos en esta pandemia, creo que todos lo tienen. Vean las 3 muertes de Marisela Yo no lo Escobedo. tengo. ¿No tienen Netflix? No me ajusta para eso. Ah, ok. Déjenme ver si los puedo enviar la foto, permítanme. Sí, ese caso de Marisela Escobedo, jóvenes, que fue cuando apenas estábamos iniciando con el sistema acusatorio, y esto se dio en Chihuahua. Esto se dio en Chihuahua prácticamente. ¿Cómo se llama la película? Se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo. Se los voy a enviar en este preciso momento para que tengan más o menos como que la referencia de cómo es el enlace. Permítanme, déjenme el grupo. Aquí está. Este es. Ahí les va. Ya les envié una captura de pantalla. Esa es, ya les llegó, ¿verdad? Se los envié al WhatsApp. Esa película es una serie, bueno, más bien es película, no es serie como tal, pero es muy, muy interesante por lo que aconteció. Es cuando se estaba iniciando con el sistema, que obviamente se inicia como todo a prueba y error. Esto sucedió en Chihuahua. Fue un caso lamentable, como hay muchos en México. Sin embargo, creo que al final, cuando terminas de ver esa película, pues creo que sí caes un poquito como que en depresión de lo que es el sistema de justicia mexicano, ¿no? Entonces no se los quiero platicar para que lo vean. Los que puedan verlo, esto nada más es para que como parte cultural y poder platicar de eso la próxima semana. Si no tienes Netflix, pues ni modo, les podré dejar a los que no tengan el Netflix que investiguen del caso en redes sociales, en Google, en YouTube. Te puedes meter a YouTube y puedes investigar de qué pasó con Marisela Escobedo y su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo.
Yo recomiendo el documental porque es muy completo y muy bueno. Por eso está muy completísimo. Pero si no tienes el Netflix, te puedes meter a investigar el caso de Rubí Marisol Freire Escobedo y su mamá, y va a haber bastante información. Entonces, estaría bien para aterrizar lo que aquí estamos diciendo, ¿no? Jóvenes, por lo tanto, los casos pequeños se pueden resolver con un acuerdo o con un común acuerdo por medio de herramientas de los más, agilización en el trámite de los juicios, que sean rápidos, acercamiento entre el juez y las partes y que haya información de mayor calidad. Eso es elemental dentro de lo que es estos juicios. Sin embargo, las desventajas es lo que aquí estamos comentando. Realmente hemos visto que hay falta de abogados capacitados en cuanto a este nuevo método, falta de instalaciones especiales para llevar dichos juicios en algunos lugares que no están completamente equipados, poca experiencia del sistema jurídico mexicano en cuanto a ello, ¿no? Todo el aparato jurídico general, policías, peritos, ministerios públicos, sociedad en general, eso es lo que ahorita nos tiene con un poco o no un avance significativo. Por lo tanto, pues eso sería la importancia de este sistema, jóvenes, en sí, del cual estamos hablando. Pregunta, adelante, comentarios. Yo, profe, tengo un hermano que es policía y dice que él ya tiene 4 años siendo policía, y dice que en todo su servicio, que nomás le han dado academia sobre el nuevo sistema penal, solo le han dado academia una vez. Y fue de primero, pues hace como unos 3 años, que no los han ido actualizando ni nada. Es correcto. Bueno, yo tengo la oportunidad de hablar porque me consta muchas cuestiones, porque en su momento he trabajado, como les decía, tanto en la Policía de Guadalajara, en la de Tonalá y en la de Tlaquepaque, como juez municipal, antes juez de Barandilla. A mí me tocaba todos estos casos. Y nos tocó precisamente cuando estaba entrando en vigor el sistema. Entonces, desde que empezó el 2008, se les empezó a decir a los elementos policíacos, a los municipales, tanto en Tonalá, Guadalajara, Tlaquepaque, que son en los que trabajé, de que cómo venía el sistema. Entonces había que capacitar, pero obviamente el Estado tiene que otorgarte la capacitación. Lo que sí les dijimos en su momento fue que tenían que terminar la preparatoria, porque un elemento policíaco municipal tiene que tener forzosamente ciertos requisitos en el nuevo sistema. Es que tenga preparatoria terminada, que esté capacitado en el nuevo sistema acusatorio adversarial, que esté capacitado en el nuevo modelo de primer respondiente, que apruebe el control de confianza, y por ahí otras cuestiones ahí tácticas, ¿no? Y que, obviamente, su físico también, aunque no queremos así a Superman, pero que sea apto para llevar a cabo su función. O sea, prácticamente el sistema requiere como un superhéroe, ¿no? Que esté atlético, que esté activo, que cumpla con todos esos serie de requisitos. Pues, obviamente, pues el 70% de los elementos policíacos no encajan. Es una realidad, ¿no? O sea, sin criticar a nadie ni a nadie. Pero nos dábamos cuenta. Entonces, el sistema dijo que para el 2016, en junio, aquel elemento policíaco que no estuviese con esas características, acreditando su prepa, las cuestiones de las acreditaciones para el nuevo sistema, pues iban a ser despedidos justificadamente. Entonces, tuvieron mucho tiempo para la prepa, para implementar cuestiones de atletismo, para rebajar la obesidad, pero unos pocos lo hicieron, otros no. Cuando se llegó la fecha,
como lobo feroz que llegó y pues el despido masivo, ¿no? Que empezó a darse. Pero sucedió una cuestión que había mucho despido, pero poca contratación, porque tampoco no había mucha demanda de que la sociedad en general quisiera entrarle, como decimos coloquialmente, al baile. Dice, no, pues, si me requieren esto y esto y esto y esto otro para el sueldo que nos van a dar, pues mejor, ¿no? Entonces, unos porque no les convenía, otros porque no daban el perfil, otros porque no acreditaban el control de confianza, pero no había muchas contrataciones. Entonces llegó el punto en que todo esto se volvió crítico y dijeron, a ver, paren los despidos, hasta ahí. No despidan a nadie más y mejor hay que capacitar a los que están. Entonces, pues es un problema, ¿no? De que la estrategia de la capacitación y las nuevas contrataciones no tuvieron una relevancia importante y seguimos todavía con el problema del elemento policíaco con esas ciertas características muy respetables, ¿no? Pues a final de cuentas, pues son trabajadores, a final de cuentas muchos son muy buenos elementos, otros tantos pues dejan mucho que desear. Por ello mismo fue creada supuestamente la Guardia Nacional para poder auxiliar, supuestamente ellos tienen una capacitación muy especial para ello. Entonces, pues ahí tenemos el caso de la problemática de los elementos policíacos municipales que sigue dando mucho de qué hablar en el nuevo sistema, porque es el primer contacto con el delincuente, es el primer contacto con la detención, es el primer contacto con la ciudadanía y no se tiene muchas veces la capacitación. Y es ahí donde vamos a encontrar las violaciones a derechos humanos, jóvenes. Jóvenes, actividad en clase para ahorita. Vas a realizar una explicación de los principios del sistema acusatorio adversarial, de lo que platicamos ahorita, con tus palabras, así como cuáles son las ventajas y desventajas que representa el cambio de sistema penal a un acusatorio adversarial. Es decir, lo que platicamos ahorita, aterrízalo de manera conceptual. Lo vas a encontrar en contenido semanal. Voy a cerrar mi pantalla. Lo vas a encontrar en contenido, perdón, en entregables y tareas. Y asimismo, esta diapositiva que te acabo de proyectar, pues de todos modos la tienes ahí en contenido semanal sin ningún problema. Entonces, adelante, jóvenes. Mientras están trabajando con eso, sigo escuchando sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y a la vez también voy a nombrar lista. ¿Alguna otra pregunta? Los escucho. Esa información la podemos encontrar en contenidos semanales, ¿sí, verdad? Sí, la que les acabo de proyectar está en contenido semanal. Ok, gracias. Bien, voy a nombrar lista, jóvenes, permítanme. Los escucho si tienen alguna otra cuestión. Es el caso de Marisela Escobedo, por ahí si el fin de semanita tienen el sábado, el domingo, oportunidad, véanlo. Muy interesante y muy deprimente también. Pero en fin, es de lo que estamos hablando, ¿no? De las arbitrariedades del sistema anterior y de la mala aplicación del nuevo, porque esa es la transición. Almaguer Pérez, ¿se encuentra? En este momento dejamos de grabar. Voy a quitar ya la grabación para nombrar lista, permítanme.